Comenzamos día viernes y arrancamos nuestro recorrido en Chile, donde un alarmante informe cuenta sobre el aumento del narcotráfico. Y vamos a revisar otras informaciones ahora para comentarles acerca de un fenómeno que se vuelve excesivamente peligroso en nuestro país y que va a dar cuenta el siguiente reportaje. El narcotráfico está llegando a niveles insospechados en Chile. La Fiscalía advierte que la violencia se disparó y además el crimen organizado ya dejó de ser exclusivo de otros países productores de droga. Un peligroso fenómeno que está obligando a los vecinos inocentes a recluirse en sus casas mientras el mundo narco se jacta de su poder, como lo veremos en el siguiente reportaje de Felipe Vergara. El crimen organizado existe en Chile. Existe vinculación con organizaciones criminales extranjeras. Conversamos con expertos y víctimas sobre el creciente negocio del narcotráfico. Tú después de cierta hora no puedes cruzar la plaza. Porque el tráfico de drogas es mucho. Los acuchillamientos, las balaceras. A las 12 del día tú tenés balacera aquí. Hola, Héctor. Hola. ¿Cómo estás? Y conocimos a quienes defienden a estos traficantes. Para mí este trabajo es un trabajo como cualquier otro y como tal debe tomarse de forma seria. En este trabajo tiene un riesgo y muchas veces hay algunos colegas que han tenido muchos problemas por eso. Esta es una radiografía a un fenómeno que afecta a millones de personas en todo el mundo. Para lograr entender este negocio ilícito, conversamos con el director del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional, que nos revela la cruda realidad que hoy afecta a nuestro país. Existe efectivamente crimen organizado instalado en Chile. De aquel que opera en otros países, también está operando en Chile. Lo que se gana a través de este negocio es tremendo y su poder de corrupción a la vez es enorme. Uno de los elementos que destacan en el último informe del observatorio es la instalación de la violencia armada por parte del narcotráfico. Ahora. Yo creo que tienen poder de fuego cada vez con una lesividad creciente y que en definitiva pueden provocar e impactar en la población con mucha severidad. Hoy día es común el arma calibre 9 milímetros. Hoy día es común la subametralladora o una Glock, una pistola Glock 9 milímetros adaptada como subametralladora. En fin. Hemos tenido investigaciones que también han salido, una vez que han tenido buenos resultados a la luz este mismo año 2020, que da cuenta de la importación a través de barcos desde el Perú de armamento automático y de armamento de grueso calibre. Toda esta violencia es posible de ver en las redes sociales, las que se han convertido en una vitrina para el mundo narco. Ándale, mío, sí, porque estoy entero cerca tuyo y te va a matarte, sí, vaya a verlo. El narco se jacta de perder esa intimidad, de mostrar el dinero, de mostrar su auto lujoso, de mostrar su pistola en las redes, ¿no? De mostrar su auto lleno de dinero. No solo el narco, sino además quienes están colaborando en esa actividad, de una u otra manera, profesional o no. Yeah. Shady. Víctor Contreras se hace llamar el abogado de los narcos. En sus videos en redes sociales muestra el dinero en efectivo que logra ganar al defender a estas personas. Hola, Héctor. El mismo dinero que nos muestra en su oficina, donde nos cita para la entrevista. Me ha tocado defender a mí, por ejemplo, gente de la DESA, de Las Condes, es en todo orden de grupo socioeconómico. Y de igual forma que es de todo orden de familia. Entonces, no es solamente que esto sea una parte de la población, ¿ya? Está en todo lo que es sectores económicos. Este abogado asegura que gracias a su trabajo ha logrado entender la personalidad del narcotraficante.
Por lo general, estas personas nacen viendo lo que es la cárcel, muchas de ellas, los papás han estado en la cárcel, tenemos en La Legua, por ejemplo, familias completas, clanes completos, en los cuales históricamente han sido dedicados al tema del tráfico de drogas. Entonces, no es que se pierda el tema, el miedo a la cárcel. Siempre está ahí, es un miedo latente, ellos viven con ese miedo. En cualquier momento ellos están durmiendo y los pueden detener. Lo que pasa, como ya digo, en muchos de estos casos es el riesgo que tienen que tomar para poder llegar a un fin, que es vivir en lujo, tener un poder adquisitivo alto, y es un riesgo que ellos muchas veces lo toman y lo aceptan. El traficante le perdió el miedo a la cárcel, o sea, para ellos es una pasada, ¿cachai? Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. La gente que trabaja, la gente que se esfuerza, que se levanta todos los días en la mañana, lucháis por vivir, ¿cachai? No, aunque te cuesta, te suban las cosas. Este vecino asegura que hoy los sectores vulnerables ya no se puede vivir tranquilo, producto de las balas locas. Disparos que muchas veces son grabados y subidos a las redes sociales. Videos que, según el abogado Contreras, tienen un objetivo definido. Esto de las redes sociales, de cierta forma, hay que partir diciendo que hay bandas rivales, ¿ya? Entonces, a través de las mismas bandas rivales, estas personas tienen muchos soldados, muchos perros, como se llama en la jerga, y a través de las redes sociales ellos presumen de todo su poder de fuego, su poder adquisitivo, y ahí van viendo quién tiene más poder, quién tiene más soldados y todo eso. Entonces, de cierta forma, van ostentando y van demostrando que son capaces de reaccionar ante un eventual ataque. No podemos olvidar que las personas que están dedicadas al tráfico de droga necesariamente tienen que tener a veces mucha gente que los cuide. Esa persona que se jacta no tiene gran influencia en la organización criminal. Los más peligrosos son los que no se jactan. Los más peligrosos son los que no se sabe. El dueño de la droga, el líder de la organización, no toca la droga. Y respecto de esos líderes, muy pocos ejemplos podemos exhibir condenados en penales chilenos. Y es eso lo que tenemos que mejorar. Efectivamente, el líder hoy día es capaz de llevar la droga de un lugar a otro por teléfono, por teléfonos satelitales, en fin, la capacidad es enorme. Durante la pandemia, según el estudio realizado por el Observatorio, el narcotráfico siempre está buscando nuevas formas de transportar la droga. La vía marítima es la que más ha aumentado. Alerto, bote de muerte, cambio. Bote, por favor, confirmar, hallazgo, droga, cambio. Positivo. La Policía de Investigaciones ha fortalecido alianzas estratégicas con la Dirección del Territorio Marítimo de la Armada de Chile, por ejemplo, para lograr estas incautaciones de drogas que nos han llevado a tener más de 2 toneladas de las diversas drogas de consumo nacional en aumento respecto al año anterior. La forma de venderla también ha debido cambiar, sobre todo con la pandemia, y aquí las redes sociales han jugado un rol fundamental, con el llamado delivery de drogas. ¿Has probado? La verdecita me gusta a mí. ¿Ya? Sí. Oye, ¿tú repartís siempre? Sí. ¿Y con la cuarentena te mueves igual? Ahora estamos hasta las 12, más o menos. Me confirman media horita antes y yo vengo. Perfecto. Dice, a la tal hora, después estoy. Estas mismas redes sociales, según el estudio, también han servido para abrir nuevos territorios en las poblaciones. Quienes ejercen la actividad de narcotráfico, mostrando y exhibiendo lujosamente digamos, los bienes y servicios que pueden adquirir, para demostrar incluso a los niños, a la misma población, de que es mucho más fácil trabajar en eso que como Perkins, no sé, en un trabajo donde usted tenga remuneración, imposiciones, salud, en fin. Lo peligroso de todo esto es que el dinero que se va generando también genera protección a la población. Y hay gente que está muy atemorizada y que prefiere no denunciar, que tiene un vecino cerca, que sabe que se está instalando, pero que tiene cámara, y el vecino, mientras no lo molesten y le dejen hacer su trabajo, no va a hacer nada. Según el director del observatorio, hoy prácticamente todas las comunas del país se ven afectadas por la venta de drogas.
Aquí hay muchos narcotraficantes y aquí se nota. Aquí mandan a los que le llaman los soldados blancos a vender. Después ellos pasan en auto a buscar la plata y se van. Entonces, tú tampoco puedes venir tranquilo aquí a la plaza porque no se puede. Ya hoy en día no se puede venir. Esta vecina del barrio Yungay, que por razones de seguridad pidió no ser identificada, asegura que ha debido enfrentar violentas situaciones desde que los narcos llegaron al sector. Yo soy más chora, salgo con un fierro, tengo que preocuparme que la reja quede cerrada. ¿Sales con un fierro? Sí, a veces. Y los gritos, las peleas, porque de repente uno mira y no sabe a lo que va. Tú después de cierta hora te da pánico salir o el miedo. Aquí hay muchas casas que han sido tomadas. Aquí todos los días tienes un ajuste de cuentas. Todos los días tenés una balacera. Tú no puedes caminar por Martínez de Rosa hasta Matucana porque las fiestas son todos los días por extranjeros, el tráfico de droga y todo lo que a nosotros que antes podíamos caminar, ahora hoy en día no. Los laboratorios, las armas, mayor poder de fuego en manos de los narcotraficantes, más droga. Todo está relacionado porque hasta el momento como país, como Estado, hemos respondido de manera, yo diría, no eficiente conforme a los cambios que ha tenido el narcotráfico frente a esta circunstancia. En el gobierno aseguran estar trabajando para combatir el narcotráfico y que hay proyectos de ley en el Congreso que buscan modificar la actual Ley 20.000. Hoy día a lo que apuntamos es justamente a desarticular esas bandas a través de atacar su patrimonio, el lavado de activos que ellos realizan y la forma en que lucran con el negocio ilícito de la droga. En el Observatorio del Narcotráfico aseguran que se hace urgente tomar nuevas medidas para intentar frenar este fenómeno, porque en las poblaciones más vulnerables la situación es crítica. Para nadie es justo que tengáis que no sé, levantarte y encomendarte a Dios para que puedas volver a tu casa, ¿cachai? El diagnóstico ya está hecho, ahora falta una política de Estado que de una vez por todas le ponga fin a esta dramática realidad. En Paraguay, la Basílica de Caacupé se prepara para un 8 de diciembre diferente. Bueno, queríamos saber desde cuándo arrancarán las misas con agendamiento, doña Hilda. Señora Mabel, las misas son con agendamiento hace bastante tiempo ya, desde que se inició la pandemia. Y en Secretaría de la Basílica se van agendando las personas que quieren asistir a las misas hasta el 27 de noviembre. A partir del 28 hasta el 8 de diciembre, las misas van a ser sin presencia de fieles. O sea que desde el 28 de noviembre hasta el 7, me dijo. Hasta el 8. Hasta el 8 no va a haber misa con personas dentro de la basílica. Así mismo es, señora, así es, sí, sin presencia de fieles. ¿Y van a haber igual misas que van a ser transmitidas a través de los medios de comunicación, doña Hilda? Sí, una vez que se inicie el novenario, el 28, vamos a tener 2 misas diarias que van a ser a las 7 de la mañana y a las 19 horas. Ambas serán transmitidas por televisión y también por las redes sociales de la Basílica. Correcto. ¿Y el 7 y 8 cómo se van a manejar, doña Hilda? Porque estábamos acostumbrados a una misa cada hora y en esas misas iban distintos coros, distintos obispos, distintas homilías. Eso no se va a alterar, eso va a seguir, pero a puerta cerrada. No, también el 7 y el 8 de diciembre se celebrarán solamente 2 misas, a las 7 de la mañana y a las 19 horas.
En cuanto a los predicadores, que siempre son los sacerdotes o los obispos, eso sigue invariable. Cada día va a tener un celebrante y un predicador, que puede ser un obispo o un sacerdote. El coro, durante todas las celebraciones del novenario, la víspera y la fiesta, va a ser el coro permanente de la basílica, el único coro que esté animando las celebraciones litúrgicas. Esta habitual serenata que estábamos acostumbrados a tener para esperar la medianoche, el cumpleaños de la Virgencita, ¿va a seguir en forma virtual o se suspende o cómo va a ser, doña Hilda? Sí, esa serenata va a ser virtual. Ya fue grabada con los artistas que van a participar y se va a emitir también por los canales el día 7 de diciembre a partir de las 22 horas. Hasta que llegue la medianoche. Así mismo es, señora, hasta la medianoche. Entonces, doña Hilda, para entender nomás, sí. ¿Se va a tratar de hacer como si estuviéramos teniendo una peregrinación desde el corazón, solo que sin presencia de la gente, sin misas dentro de la basílica? Van a haber 2 misas por día, a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. Sí. La serenata va a permanecer, pero se hará en forma virtual, ya se grabó, se va a transmitir a todo el país. Sí. El día 7, va a haber misa a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, y el 8 sí. a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche, a las 7 de la noche otra vez. En realidad el día 8 es que empieza un poco más temprano. Va a ser la misa a las 6 de la mañana y a las 19 horas. Es el único día que tenemos ese horario. Esa misa del 8, que sí. va a reeditar a la que tuvimos el año pasado a las 6 de la mañana también cuando arranca la procesión. Sí. ¿Esa misa va a tener la procesión de la Virgencita entrando a su casa como siempre o va a arrancar desde dentro de la basílica? Las misas todas van a ser celebradas dentro de la basílica. Ese día 8 creo que van a obviar lo de la procesión y seguro van a tener algún momento litúrgico en el camarín frente mismo a la imagen de la Virgen. Entiendo. La otra consulta, doña Hilda, si me permite. Sí. Vi fotos de la basílica ya con algún vallado, creo que desde ayer. ¿Ese sí. vallado está puesto alrededor de toda la explanada, doña Hilda? Sí, completamente, toda la explanada y también la parte de atrás de la basílica. Son las 2 manzanas que tenemos acá que están totalmente valladas y solamente contamos con 3 accesos. En estos accesos están los policías y hacen el control, sobre todo cuidando la edad. No entran personas con menos de 12 años y también con más de 60 años. Entendido. Este vallado va a permanecer entonces hasta el 8 con toda certeza. No sabemos si después, pero hasta el 8 con toda certeza está vallado el perímetro alrededor de la basílica. Sí, va a permanecer, porque de hecho la basílica y la capilla San Roque González, que es acá en la planta baja, van a estar cerradas durante todos los días, ya desde el 28. O sea que si los fieles vienen, no van a poder entrar dentro de la basílica ni dentro de la capilla San Roque y tampoco Tupacircuá, que ya también va a permanecer cerrado. ¿También está vallado Tupacircuá, doña Hilda? A partir del 23 va a estar vallado, desde el lunes 23. Continuamos en Paraguay, donde funcionarios de clínicas piden pagos e inversiones para aumentos de insumos. Vamos junto a Susana Acuña hablando de temas de salud. Comenzó a medianoche la huelga en el Hospital de Clínicas. ¿Qué implica esto, Susana?
Asimismo, Javier, y bueno, desde esta medianoche se dio el inicio de esta movilización y esta huelga de parte de los funcionarios del Hospital de Clínicas. Estamos hablando de médicos, enfermeros, enfermeras, personal administrativo y todo lo que compete el servicio del hospital. Ellos montaron aquí frente mismo al hospital una carpa de la Resistencia exigiendo el cumplimiento del presupuesto de este año. No es la primera vez que visitamos este lugar hablando justamente de las reivindicaciones que ellos reclaman. Se les hizo una promesa a mediados de este año de que ese presupuesto se iba a cumplir, pero finalmente esto no se cumplió y es por eso que decidieron nuevamente movilizarse. Ayer fueron hasta el Ministerio de Salud para intentar dialogar con el ministro para ver si se puede llegar a un acuerdo, si puede intermediar para la situación presupuestaria del hospital. Sin embargo, esa situación no se dio y se llegó finalmente a la huelga. Me acompaña Luis Martínez, que es uno también de los que se está movilizando en el lugar, acompañado de sus compañeras y compañeros. Bueno, Luis, hasta ahora no hay algún acercamiento de las autoridades para poder por lo menos apaciguar esta situación. Por el momento no estamos teniendo un diálogo, o sea, no llegamos a un acuerdo con las autoridades, en los cuales hace un año que se firmó, se pactó, se hizo las negociaciones y no están cumpliendo. Quiere decir que las autoridades firmaron y lo que firmaron están queriendo borrar con el codo, algo así es lo que estamos más o menos pensando sobre ello. Y eso nos llegó a tomar esta decisión, a venir a esta drástica, digamos, a esta drástica huelga, lo que estamos pasando acá en el hospital. Bueno, Luis, ¿los servicios cómo están siendo en este momento? Si bien ustedes garantizaron que ciertos servicios van a haber, ¿cuáles son esos servicios que se garantizan a las personas que llegan a clínicas? Los servicios que están garantizados son lo que es la urgencia adulto, urgencia ginecobstetricia, quirófano, son lo que son cirugías de urgencia, urgencia pediátrica y todo lo que es la parte de complejidad como sería la parte de terapia. Lo que se ve resentido son los consultorios, entonces. Los consultorios son los que están resentidos. Muchas gracias, Luis. Luis Martínez, entonces, dándonos algunos detalles. Y también la policía está presente aquí frente mismo al hospital, justamente para evitar alguna movilización de más que puedan hacer estos funcionarios, como por ejemplo cerrar la calle, que ya se dio en otras circunstancias. Sin embargo, ellos aseguran que a pesar de la intención que tienen ellos de dialogar con las autoridades, hasta ahora no hubo un acercamiento para ellos. Ellos solicitan varias reivindicaciones que ya lo vienen haciendo hace muchos meses, es decir, desde el año pasado. Bueno, señorita, vemos que acá en uno de tus carteles dice nivelación salarial. Esto es algo que se viene pidiendo hace muchísimo tiempo y estamos hablando de unos 4.000 funcionarios más o menos. Así mismo es. Ellos dijeron que iban a firmaron un documento y ahora nos están dando una negativa. Es decir, que ese presupuesto se aprobó y luego no se aplicó. No se aplicó y no se va a aplicar según ellos. Todo por la cuestión de la pandemia. Me decías vos que tu día a día con la gente es prácticamente explicarle siempre lo que no hay, lo que me estabas comentando. Lo que no hay, lo que tienen que comprar, lo que tienen que hacerse en otros lados, en los privados, y el dinero tiene que haber. Y aquí vienen personas de escasos recursos. La mayoría, más del 90%, son gente de escasos recursos. ¿Tu nombre, por favor? Liz Colmán. Muchas gracias, Liz. Bueno, esto es lo que se da aquí entonces, Enrique, Javier, en el Hospital de Clínicas. Te escucho, Enrique. Esta gente es de limpio. Vienen de limpio, ellos viven en limpio. ¿Me podés repetir, por favor? Sí, esta gente viene de limpio, si viven en limpio, si son limpeños de origen. Le vamos a consultar. ¿Me consultan desde estudios si vienen de la ciudad de limpio? Sí, si vienen de la ciudad de limpio. Sí. También me dicen, Enrique. ¿De limpio también vienen? ¿De la ciudad de limpio? No, bueno, el LIS por lo menos sí, pero los demás funcionarios son aquí del servicio que van entrando y saliendo al hospital. Susi, te explico por qué te estoy haciendo esta pregunta y para que la gente sepa. El líder de esta huelga se llama César Méndez. Es un señor que no es médico. Estas personas entraron por la ventana con la excusa de la emergencia de la pandemia. Ninguna tiene concurso.
y son 100% operadores del señor Méndez, que entre paréntesis ofreció estos cargos porque él es candidato a concejal. Seguimos en Paraguay, secuelas del temporal, varias casas destechadas en la zona de Limpio. Secuelas de lo que fue este gran temporal que azotó principalmente diferentes puntos con mucha fuerza. Hay casas completamente destruidas. Leila, contanos más detalles desde dónde estás. Adelante. Hola Mercedes, compañeros. Sí, estamos específicamente en el barrio El Eucaliptal de la ciudad de Limpio, donde varias viviendas como esta fueron afectadas por el temporal que se desató el sábado por la noche. Por lo menos, según lo que tenemos contabilizado aquí con Alejandro, quien es que nos va a comentar más o menos la situación, 10 viviendas aproximadamente que fueron afectadas y quedaron en estas condiciones. Ustedes están viendo cómo quedó totalmente destechado el lugar, el sitio. Bueno, Alejandro, comentanos un poquitito el momento de terror que les tocó vivir el fin de semana. Fue un horror. Para mamá y para mí fue lo peor que nos pudo tocar. Estamos prácticamente en la calle. Todavía no reacciono porque estaba acá en la madrugada. Me salvé prácticamente de milagro. Nuestro techo fue a parar a media cuadra acá. Un horror, totalmente una catástrofe para nosotros. Nos quedamos, nuestras cosas inservibles, nada, nos quedamos sin baño. Me decías, Alejandro, que hace poco ustedes lograron ampliar todo lo que es esta parte de la casa y bueno, ahora ya les toca pasar por esta situación nuevamente. Sí, es nueva, prácticamente 5 meses tiene toda la pared, el techo, la construcción, que supuestamente tiene que resistir un poco, pero esto que vino el sábado, el fin de pasado fue brutal, fue un tornado prácticamente, llegó en un segundo, hizo todo lo que hizo, una pérdida muy grande para nosotros porque no tenemos también muchos rubros para reponernos y estamos en la calle prácticamente. Nuestras cosas así como están viendo las paredes, todo el destrozo, se cayeron todo por nuestras cosas, por la tele, por nuestra cocina. Estamos prácticamente en la calle y yo quiero pedir un socorro a Emergencia Nacional. Señor ministro, si me estás escuchando, si me estás viendo ahora, estoy con mi mamá solo, estamos en la calle, nos quedamos sin nada. Por favor, Emergencia Nacional, señor ministro. ¿Tu número de teléfono, Alejandro, para de repente que se puedan comunicar también contigo? Es el 0986 39 33 33. 0986 39 33 33. Estoy solo con mi mamá, estamos en la calle, nos perjudicó bastante y la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a seguir mostrando también otras partes de la casa, Mercedes y compañeros aquí de este lado, para mostrar también cómo quedó el baño, en este caso que también sufrió las consecuencias de los fuertes vientos de más de 120 kilómetros por hora, incluso que estaban diciendo los expertos. Y bueno, los muebles también que se vieron afectados, incluso con las lluvias de los últimos días también, Alejandro. Sí, como pueden ver, en el baño inservible, la pieza toda acá, entró todo el viento, la lluvia. Estamos en la calle, estamos refugiándonos ahora en la casa de un vecino y rogando porque ya no venga más esto que es esta tormenta devastadora que nos hizo pasar muy mal rato a mamá y a mí, y estoy sin trabajo. Es brutal lo que nos ocurrió. Bueno, y vamos a seguir mostrando también de este lado cómo quedaron los muebles, los electrodomésticos ya inservibles, según lo que nos estaban diciendo ellos, la cocina también aquí, los escombros esparcidos por todos lados. Y acá quedó la chapa, los puntales metálicos también, que salieron volando hacia todo el vecindario prácticamente, y después ellos tuvieron que recoger nuevamente. Y vamos a mostrar un poquitito lo que es esta zona también, compañeros, porque
Como les decía, son unas 10 viviendas aproximadamente las que fueron afectadas por el temporal. Hablamos de un barrio relativamente nuevo, casas recientemente construidas, algunas por terminar todavía, y bueno, varias que quedaron en estas condiciones. Estuvimos recorriendo también otras viviendas de por aquí, gente que también está necesitando la ayuda de las autoridades, sobre todo en lo que tiene que ver por lo menos con chapas, puntales, colchones también. Ellos ahora están todavía sin el servicio de agua potable, afortunadamente tienen energía eléctrica, pero están sin agua y aguardando todavía la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional, con la que también ya se comunicaron, todavía no recibieron respuesta y bueno, es la situación, compañeros. En este informe te mostramos las razones de las crisis políticas en Perú y cuáles pueden ser las salidas. 3 presidentes en 7 días en Perú. Este es el nuevo récord de presidentes en ese país. Y es que tras la destitución de Martín Vizcarra, presidente encargado por parte del Congreso, y la designación de Manuel Merino como nuevo presidente interino, se encendieron las calles de Perú. Miles de personas salieron a las calles a protestar y dijeron que no tanto por la destitución de Vizcarra, sino por la facilidad que tiene el Congreso de ese país de poner o quitar presidentes. Luego de días de manifestaciones y de la muerte de 2 jóvenes que fueron al final los protagonistas de estas masivas protestas, finalmente el Congreso terminó aceptando la renuncia de Manuel Merino y designando a quien es el tercer presidente en 7 días de Perú, Francisco Sagasti. Pero muchos piensan que esta crisis política se viene gestando hace décadas. Para hablar de esto estamos con Daniel Pardo, corresponsal en América del Sur de BBC Mundo, y también con Martín Rippel, quien está en Lima y es colaborador de BBC Mundo. Martín, ¿cómo se ha recibido en Perú la noticia del nuevo presidente, de Francisco Sagasti? Y cuéntanos un poco, tú que estás allí, lo puedes sentir, si se ve como una solución. Es una buena pregunta esta, porque no es un cheque en blanco, como se dice, el que se le ha dado a Francisco Sagasti. De hecho, las calles se han mostrado hasta cierto punto tranquilas por la transferencia de poder, pero escépticas también porque Francisco Sagasti forma parte de un Congreso que está profundamente desacreditado frente a la opinión pública. Y porque lo que ha sucedido, además, no es solamente un problema coyuntural, sino es un problema que tiene décadas gestándose. El del descrédito de los partidos políticos, el de la enorme crisis de representatividad de estos. El nombramiento de Francisco Sagasti con obligaciones de gobierno muy claras, que son las de organizar elecciones transparentes de aquí a 5 meses, las de tratar de atajar el avance de la pandemia en nuestro país y la crisis sanitaria que eso ha conllevado, y la de tratar de disminuir el efecto y revertir la crisis económica que estamos viviendo, son sus principales, en este momento, objetivos. Pero tenemos una calle vigilante que también sabe o se ha sentido decepcionada durante los últimos años de los políticos, y tantas veces, que es muy probable que, aunque no sea una oposición constante durante las próximas semanas, sí pueda nuevamente manifestar su decepción si es que ésta la mereciera. Escuchábamos mucho en estas manifestaciones que fueron masivas y que muchos dicen que han sido las más grandes en décadas, una frase que era como ni Vizcarra ni Merino, un poco que se vayan todos, como que la gente no se siente representada en los políticos en Perú. Y tú lo has dicho bien, Ana María, porque hay una profunda crisis de representatividad en nuestro país. La gente no siente que aquellos por los que han elegido realmente velen por sus intereses. Y ese es un grito, el que se vayan todos, que lo hemos escuchado transversalmente en toda Latinoamérica en algún momento. La crisis peruana tiene décadas gestándose. Primero porque vivimos una crisis de partidos políticos desde los años 80, en los 90 profundizada por Alberto Fujimori, que fue un outsider y que básicamente antagonizó a la gente con la clase política tradicional y los partidos políticos, y luego agravada durante los últimos años por la crisis de corrupción de Odebrecht, y así también por la fragmentación de nuestro panorama electoral. Yo te digo, en este momento tenemos 24 partidos políticos con inscripción vigente y muy probablemente tengamos una veintena de candidatos a las próximas elecciones presidenciales. Daniel, precisamente al hilo de lo que nos está diciendo Martín, tú estuviste hablando con politólogos esta semana y me llamó la atención que una constitucionalista te dijo una frase que me quedó marcada: tenemos partidos sin políticos y políticos sin partido. ¿Qué soluciones
le ven a esta situación en Perú, esos politólogos con los que hablaste? Claro, Ana, es que eso tiene que ver con lo que decía Martín sobre la fragmentación, y otra de las frases que me decía esta constitucionalista es también la informalidad de la política peruana. Uno de los dramas de Perú es su informalidad económica, que ahora parece que es del 90% después de la pandemia. Bueno, la política también es muy informal y eso hace que los partidos sean muy informales y que básicamente cualquier persona pues, pueda llegar al Congreso. Entonces, una formalización de la carrera política es lo que se propone para evitar esta, digamos, política tan escurridiza que da con vacancias tan frecuentemente en un sistema unicameral. Entonces, soluciones: poner 5% de votación para poder entrar al Congreso, pero al mismo tiempo requisitos formales para que un partido tenga un número de afiliados necesarios para ser partido, para que una agrupación sea partido. Otro de los problemas que tiene Perú, que era propuesto como una solución, es que los congresistas no pueden reelegirse y eso hace que no tengan incentivos para hacer una buena gestión, sino al contrario no les importe porque pues no van a ser valorados por la población en el siguiente periodo. Entonces, abolir esa prohibición de la reelección, sino formalizar la carrera política. Al fin, todo lo que sea necesario para que la carrera política sea algo más formal y menos informal. Me gustaría ahora regresar a lo que fue el detonante de esta crisis, esta vez, que fue ese proceso de vacancia contra Vizcarra por incapacidad moral. Y es que esta figura de incapacidad moral, un poco como que es una cesta donde cabe cualquier cosa. ¿Se ha abusado de este procedimiento tal vez, Martín? Sí, porque la pregunta es, ¿qué cosa es una incapacidad moral permanente? En nuestro país sucede algo que ya tiene una historia durante todo el siglo pasado, que es el de las crisis durante las presidencias en minoría. Siempre que hemos tenido un presidente sin mayoría parlamentaria o sin capacidad de crear alianzas en el Congreso, termina poniéndose la democracia en jaque. El último caso quizás es el del autogolpe de Alberto Fujimori en el año 92, en el siglo XX. En el siglo XXI, adivinen qué presidentes han tenido minoría en el Parlamento o no presencia en absoluto en el Parlamento: Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Y quizás el principal error de Martín Vizcarra fue que al disolver el Parlamento previo, no presentó una lista al Congreso. Entonces este Congreso no ha tenido un solo congresista de Martín Vizcarra y él ha estado sujeto a los avatares políticos del legislativo. El Ejecutivo en mi país y el Congreso en mi país tienen cada uno una bomba nuclear que pueden utilizar. Martín Vizcarra como presidente utilizó la llamada cuestión de confianza. Si él presenta ante el Congreso de la República una cuestión de confianza y esta es denegada una vez, cae el gabinete de ministros completo. Si presenta una segunda cuestión de confianza y esta es denegada también, esa segunda vez capacita al presidente a disolver el Congreso. Y eso fue lo que Martín Vizcarra hizo. Pero esta cuestión de confianza, según muchos analistas, ha sido utilizada de manera desproporcionada también. Pero esta cuestión de confianza solo puede usarse 4 de los 5 años de gestión. En el 5º año no se puede utilizar. Y ahí viene la bomba nuclear del Congreso, porque ellos sí pueden vacar al presidente en cualquiera de los 5 años de gestión usando este argumento. Lo único que requieren los congresistas para vacar al presidente son 87 votos y una justificación. Y esa justificación puede ser cualquiera a la que pueda darse visos de que se trata de la incapacidad moral permanente del presidente. En la estructura de este problema está esto de que Perú es un sistema presidencialista, como todos en América Latina, pero al tiempo tiene estos elementos que describía Martín del sistema parlamentario, ¿no? La moción de censura y el gabinete viene y va y que pueden tumbar un ministro o no. Y eso hace que en un sistema tan fragmentado y con partidos políticos que no se sabe qué son, pues sea muy difícil de mantener estabilidad y por eso es que es tan difícil para un presidente mantenerse en el poder. Bueno, también estarán de acuerdo conmigo en que la corrupción está detrás de todo esto y que es algo que acompaña y que sucede no solamente en Perú, sino en el resto de América Latina, y que además atraviesa nuestra historia y nuestros gobiernos. En el caso de Perú, por ejemplo, los 6 últimos presidentes de ese país están siendo investigados por temas de corrupción y también 68 de los 130 congresistas que tiene el Perú.
Y muchos de los politólogos con los que tú hablaste, Daniel, hablaban de que hacía falta un cambio de cultura política en el país. La pregunta clave es cómo lograrlo. Que en efecto es una cultura, está como en la raíz de las formas de hacer política en Perú y bueno, como muchos saben, en el resto de América Latina, ¿no? El clientelismo y la corrupción, yo te doy esto y tú me das esto, pero sí, lo que proponen son dos cosas, digamos, dos frentes. Uno, en pro de la transparencia, es decir, que el pueblo peruano tenga más formas de conocer cómo se toman las decisiones, cómo se adjudican los contratos y que vaya pues más escrutinio de los parlamentarios, ¿no? Que no sean inmunes pues a la visión del público. Y lo otro, que sea más en pro de la competencia política, digamos, que no cualquier persona pueda ser político, sino que además de tener pues una serie de elementos profesionales, también no haya sido sentenciado en primera instancia por la justicia por motivos de corrupción. Martín, me gustaría saber, tú que estás allí y que lo puedes palpar la sensación de la calle, ¿cómo ves esa nueva generación de peruanos en ese sentido? Que se vayan todos, u otros carteles que decían ni Vizcarra ni Merino, dan o reflejan claramente el sentir de esta llamada ahora generación bicentenario. En un principio la llamábamos la generación TikTok y sabíamos que muchas de las protestas se habían organizado a través de redes sociales sin líderes visibles, lo cual es un factor bastante interesante de este tipo de manifestaciones multitudinarias a nivel nacional. Han demostrado que tienen un interés político muy sólido y que están, de hecho, empoderados en este momento. La calle peruana está empoderada y están además muy informados, están al pendiente de lo que es publicado. Evidentemente siempre hay, como en todos lados, el problema de las fake news también en nuestro país, pero ellos muestran un interés por la política que quizás desde hace muchos años no se sentía en los jóvenes. ¿Qué va a pasar más adelante? Eso dependerá de si estos jóvenes se sienten representados tras los resultados de las próximas elecciones presidenciales. Pero como los problemas de Perú no son coyunturales, sino son profundos, ahí viene amarrado con lo que Daniel también señala y tú también, una reforma política que permita que agrupaciones políticas puedan representar realmente a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, y no solo sus propios intereses. Bueno, veamos quiénes son los que capitalizan todas estas inquietudes en las próximas elecciones de abril en 2021, que todos tendremos la mirada puesta allí. Reportan disparos de carabineros y niños heridos en la residencia de Sename de Talcahuano, Chile. Ya estamos de regreso en Noticias 24 con una denuncia muy preocupante. Presta atención al siguiente registro porque al menos 2 menores de edad resultados a bala en Talcahuano habría dejado una supuesta incursión de carabineros a un hogar del Sename. Estamos en contacto directo con nuestro compañero de labores, Felipe Jara, desde Talcahuano, región del Biobío, con más detalles. Felipe, ¿cómo te vas? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, nosotros en este momento nos encontramos acá a las afueras, en el exterior de la residencia Carlos Macera, ubicada en la ciudad de Talcahuano, acá en la región del Biobío, escenario de un incidente respecto del que hay que aclarar que hasta este momento se tienen muy pocos antecedentes, pero de acuerdo a lo que se sabe, en este momento involucraría a carabineros, también a menores que precisamente se encuentran al interior de esta residencia. Se lo decía, hasta esta hora no ha sido posible obtener una declaración por parte de la dirección del establecimiento, tampoco por parte de autoridades locales, autoridades de la región del Biobío. Hasta la hora lo que se conoce es en función de registros audiovisuales a través de los cuales se efectúa esta denuncia. También testigos de acá, del entorno también, que son familiares de menores que se encuentran acá en este hogar, en esta residencia. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que hace aproximadamente poco más de una hora atrás llegó personal de carabineros en el contexto de una diligencia normal que se efectúa y que decía relación con el traslado de un menor, un joven que se encuentra acá al interior de esta residencia. Por razones que aún son materia de investigación, se produjo un altercado que derivó en un incidente. Ese incidente fue el que habría terminado justamente con personal de carabineros
hiriendo con armas de servicio a 2 menores que se encuentran acá al interior de esta residencia, quienes de inmediato fueron trasladados hasta un recinto asistencial con heridas que, si bien no comprometen su vida, los mantienen hasta este momento con el pronóstico reservado. Están siendo tratados actualmente estos 2 menores que resultaron heridos tras este incidente producto de un procedimiento efectuado acá en este hogar. Hace pocos minutos acá llegó personal de Carabineros hasta este hogar, personal de civil. Se los decía, nosotros estamos acá a la espera. Hemos intentado comunicarlos con la dirección de esta residencia. Carlos Macera, sin embargo, nos han dicho que se va a efectuar una vocería también por parte de Carabineros. Eso sí, aún no ha sido posible obtener una declaración oficial, aparte de los testimonios que entregan testigos respecto de este incidente que habría ocurrido alrededor de las 18 horas acá en esta residencia ubicada en la comuna de Talcahuano. Quien sí habló respecto de esta situación fue la defensora de la niñez, y se lo decía, también nosotros pudimos hablar con el hermano de uno de los menores que se encuentra acá al interior de esta residencia. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar ambos testimonios. El día de hoy se produce el ingreso a la residencia Carlos Macera en Talcahuano por parte de personal policial, quienes de manera absolutamente injustificada y desmedida utilizan sus armas de fuego y causan lesiones a lo menos a 2 niños que se encuentran ahora en el hospital recibiendo atención médica, que esperamos, por cierto, tenga resultados exitosos. Son lesiones de carácter reservado. Esperamos que, por supuesto, esto no tenga consecuencias de índole vital, pero la verdad es que esta situación es una manifestación más del horror que representa la violencia estatal ejercida por quienes, teniendo el deber de proteger a los niños, niñas y adolescentes, en definitiva los atacan de manera injustificada e indebida. Como Defensoría de la Niñez reiteramos una vez más la petición expresa y explícita al Gobierno de Chile a que adopte las medidas que sean pertinentes para que Carabineros de Chile deje de actuar de esta forma, atentando de manera significativa contra la vida de niños, niñas y adolescentes. Lo que sucede es que mi hermano tiene problemas psiquiátricos y lo venían a buscar para llevárselo a su tratamiento, Carabineros, pero Carabineros se portó de forma discriminatoria, entonces los jóvenes obviamente le dijeron garabato y todo, y se formó una pelea con Carabineros donde ellos sacaron su arma y hirieron a 2 jóvenes, 2 menores de edad, que salieron en defensa de mi hermano porque claramente estaban discriminándolo porque él es enfermo, tiene una enfermedad. Ahora, escuchábamos algunas... Claro, nosotros nos quedamos en este momento con la imagen en vivo acá de la residencia Carlos Macera en la comuna de Talcahuano. Hasta acá han llegado durante esta tarde familiares precisamente de los menores que se encuentran acá para obtener algún tipo de información. Nosotros nos quedaremos acá a la espera, se los decía, tanto como por parte de la dirección de este establecimiento como por parte de Carabineros. Se ha dicho que se están indagando más detalles respecto de este incidente ocurrido durante esta tarde para en los próximos minutos entregar una declaración oficial. Nosotros nos quedaremos entonces a la espera de que eso ocurra en los próximos minutos. Sí, Felipe, agregar a lo que tú estás diciendo, la denuncia que hace la defensora de la niñez Patricia Muñoz, también el hermano de uno de los jóvenes afectados, dan un poco a entender de qué se trataría esto, pero de hecho hoy día había una ceremonia a la cual iba a asistir el presidente Sebastián Piñera, una ceremonia de Carabineros, y la información que tenemos es la siguiente, que dados estos hechos lamentables ocurridos en este hogar de menores Carlos Macera en Talcahuano, el presidente Piñera está, dice esta comunicación, concentrado en que se esclarezca la verdad en forma total y oportuna. Para ello, señala esta información, el mandatario ha tomado contacto con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, con el intendente de la región del Biobío, Sergio Yacamán, y también habrían contactado ya a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, porque efectivamente esto es una situación extremadamente grave, un procedimiento policial que no se ajustaría en lo más mínimo al derecho, poniendo en riesgo la integridad de los menores. Tú nos decías, Felipe, que no hay mucha claridad sobre el estado de salud actual de estos 2 menores de edad que resultaron heridos a bala, pero que estarían fuera de riesgo vital aparentemente.
Sí, así es, ellos fueron trasladados de inmediato. De hecho, ellos ya no están acá en el interior del hogar Carlos Macera. Ellos fueron trasladados de inmediato hasta un recinto asistencial. Se mantienen ahí en ese lugar. Sus heridas no son de gravedad, no comprometen su vida, pero claro, hay que tener en consideración que son menores. Estamos hablando de menores de edad en este caso, los que terminan involucrados, claro, en este procedimiento policial que decían testigos, son procedimientos que se realizan a diario porque tiene que ver con justamente el procedimiento y cómo funcionan este tipo de residencias. Sin embargo, por razones que hemos insistido, aún no se han podido aclarar del todo porque no han habido versiones oficiales ni por parte de la dirección de este establecimiento, ni tampoco por parte del Servicio Nacional de Menores acá en la región del Biobío, ni tampoco por parte de Carabineros. Entonces eso será fundamental para poder entender el contexto en el que ocurre esta situación. ¿Por qué este procedimiento policial aparentemente se habría desajustado y no se habría ajustado en el fondo a lo que son los procedimientos policiales y habría terminado justamente con esta situación en que estos dos menores de edad terminan siendo agredidos en el contexto de este procedimiento por parte de Carabineros que se realizó durante esta tarde, a eso de las 18 horas acá en la residencia Carlos Macera de Talcahuano? Mira, tengo una confirmación, Felipe, que me parece que es importante hacer en estos momentos. A ver, son 3 balazos que habría recibido uno de los menores de edad. El otro habría recibido 2 impactos de bala. Efectivamente están fuera de riesgo vital, pero hay una situación porque uno de los impactos le habría rozado la cabeza a uno de los menores. Está complicada la situación porque efectivamente se espera que haya una comunicación de parte de la institución de salud, primero que nada, para señalar cuál es el estado de salud de estos menores. No hay mucha claridad sobre cómo se originan los hechos, pero se habría producido cuando personal de la policía uniformada, cuando Carabineros concurre hasta este recinto ante un llamado de una descompensación de uno de los niños de este establecimiento, que sería hermano de este joven con el cual tú hablabas y que por razones obvias hemos respetado el mantener en privado su identidad. Naturalmente aquí hay menores de edad involucrados. El hermano de él se habría descompensado, habría un llamado y se genera este procedimiento policial. Bueno, aquí hay que empezar a esclarecer los hechos porque hasta allí la historia es normal. En ese momento se habría producido una pelea entre los menores y Carabineros y allí estos efectivos de Carabineros hicieron uso de sus armas de servicio. Y esa es una situación muy compleja porque hacer uso del arma de servicio en un hogar de menores tiene que haber una situación de riesgo vital para los Carabineros. En caso contrario, uno no entendería o que otra persona estuviera efectivamente en una situación de riesgo vital. De otra manera no se entiende, ¿no? Por eso, naturalmente, aquí hay una queja tan potente de parte de la Defensoría de la Niñez, porque es un procedimiento que tiene que ser esclarecido. O sea, efectivamente acá hay 2 menores que están en una residencia del Sename, que están bajo el cuidado del Estado y que resultan heridos de bala producto del actuar de agentes del Estado. Entonces, naturalmente, es una situación completamente anómala. Esta situación está siendo investigada por las autoridades y personal del Servicio Nacional de Menores. Están, como tú bien decías, en el hogar verificando los hechos. Pero que nos confirme si, Felipe, tú has podido indagar. Desde el Hospital Las Higueras todavía no han sido trasladados, ¿no? No, tampoco ha habido un parte médico respecto de la salud de estos menores. Por eso te lo decía, hasta el momento es poco lo que se sabe porque son declaraciones de testigos y pese allá al tiempo que ha transcurrido desde este hecho, no han habido comunicaciones oficiales que uno entiende es la manera en el fondo en que se pueda comenzar a esclarecer parte de esto, comenzando a conocer en el fondo las versiones de los distintos actores involucrados
en este hecho. Sin embargo, ya pese a que ha pasado poco más de una hora de este incidente, aún no es posible entonces conocer tanto las declaraciones como por parte, se los decía, tanto de la dirección de este recinto, que nos comprometieron que iban a dar una declaración, como por parte de Carabineros, que tampoco ha ocurrido. En el fondo estamos esperando eso para comenzar a reconstruir de alguna manera este incidente que ocurrió durante esta tarde, que hasta el momento es poca la información, al menos acá en el lugar en donde estamos nosotros, la que se está entregando en este momento. Mira, es una situación muy complicada, Felipe. Vamos a estar en contacto contigo si es que hay alguna novedad, porque la verdad es que esto tiene que ser investigado. 2 menores de edad heridos al interior de un hogar del Sename por el uso de armas institucionales de parte de Carabineros. Se espera que haya una comunicación pronta de un parte policial. Si es que hay novedades, contactamos contigo de nuevo. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Noticias 24. Espérenos. Y así viajamos hasta Venezuela, donde personal sanitario crea su propio tapabocas a falta de insumos por parte del gobierno. Adivis Rodríguez es una enfermera que atiende en primera línea a los pacientes con COVID-19 y para trabajar solo recibe un par de guantes y un tapabocas al día. Mucho trabajo, bastantes enfermos. Ya se contagió de coronavirus, pero tuvo más suerte que otros de sus colegas, quienes pasaron a engrosar la lista de fallecidos en Venezuela. Esto viene sucediendo hace muchísimos años, esto no es desde ahorita por la pandemia. El Estado tiene tiempo que no surte a los hospitales, ni en cuanto a los métodos de barrera ni a medicina. Diversas organizaciones ligadas al sector sanitario denuncian que el 95% de los trabajadores de los hospitales públicos no cuentan con todo el equipo de protección y bioseguridad, y que la cifra de sanitarios muertos porcentualmente sería la más alta del mundo. Bueno, los trabajadores sanitarios, como se le dice en el mundo, parecen unos astronautas, totalmente protegidos. En el caso de nuestros trabajadores, no tienen la indumentaria necesaria, no se cumplen con las exigencias que señala con mucha claridad la Organización Mundial de la Salud. Ante la imposibilidad del gobierno de poder dotar los hospitales con material de seguridad, el gremio sindical ha organizado a los trabajadores sanitarios para que ellos mismos fabriquen sus tapabocas. Cosen unos 300 al día para repartir entre sus colegas. Es un acto de apoyo, pero también de frustración. Se siente frustrante tener que sacar de nuestro propio bolsillo para poder hacer esto, cuando quien nos tiene que cuidar es el propio gobierno, porque cuidar a un país no es solamente hablar. Según cifras de la Federación Venezolana Médica, el 30% de los muertos por COVID-19 en el país son trabajadores del sector salud. En total son más de 200 los sanitarios que han fallecido y se estima que estos números sigan creciendo mientras el gobierno continúe sin garantizar los insumos necesarios para trabajar. Herminia Fernández, France 24, Caracas. Y llegamos al final de Panorama Global. Nos reencontramos el día lunes. Que tengan un muy buen fin de semana.